Este es Javier Milei. Fue elegido presidente de Argentina en una apuesta política radical, la cual está ahora en pleno apogeo. Asumió el cargo en diciembre de 2023 y se cree que sus agresivas y controvertidas medidas de austeridad son clave para sacar a Argentina de un ciclo de auge y caída económica de una década. Cerca de la mitad de los 46 millones de habitantes de Argentina viven en la pobreza. La inflación fue una de las más altas del mundo, con una tasa anual del 260%. A principios del año anterior, se produjo la sexta recesión en una década. Cada vez se ve más miseria en la calle. Pasaste de pagar 100 pesos por el transporte público a pagar 700 pesos. A pesar de las dificultades asociadas con sus reformas fiscales, Milei no es el típico político, ya que goza del estatus de estrella de rock. ¿Qué es lo que está apuntalando su popularidad? ¿Y cuándo sabrá el electorado si su apuesta dará sus frutos? Milei salió de la nada. Solo llevaba 2 años en política como diputado nacional. Los argentinos apostaron por alguien completamente nuevo, que aún en su discurso lleno de gritos e improperios, captaba la ira que ellos mismos sentían en la vida cotidiana. Argentina es la economía más grande de América Latina, después de Brasil y México, pero pasó un tercio de los últimos 70 años en recesión. Incumplió el pago de su deuda soberana internacional 3 veces desde 2001. La inflación y una moneda devaluada llevaron al Banco Central a introducir billetes más grandes para ayudar a los compradores que necesitaban llevar montones de dinero cada vez más grandes. Argentina tiene cosas que el mundo necesita. Tienen petróleo, gas, litio y materias primas. Milei planeaba encontrar un modelo y aprovechar esas oportunidades. Comenzó por eliminar los subsidios gubernamentales a los servicios públicos, desde la electricidad y el gas hasta el agua y el transporte público. Esto ha tenido un gran impacto en el bolsillo de las personas. En diciembre de 2023, un hogar promedio en el área metropolitana de Buenos Aires pagaría unos 30.000 pesos por los servicios públicos. Esa factura se ha disparado en los meses transcurridos desde entonces a más de 140.000 pesos. Los hogares de clase media y baja, que antes no tenían que pagar casi nada, alrededor del 5% del costo real de la electricidad, ahora tienen que pagar entre el 20 y el 30%. Milei también recortó el gasto real en pensiones, seguridad social, salarios públicos y educación. Redujo a la mitad el número de ministerios en el gobierno, como el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, junto con el Ministerio de Educación. Todo fue parte de la promesa de campaña de Milei de llevar una motosierra al gasto público. Redujo el gasto en obras públicas en términos reales, 90% en comparación con los primeros 3 meses de 2023. Eso incluye todo, desde hospitales y escuelas hasta estaciones de tren, puentes e incluso represas hidroeléctricas. No importaba lo avanzados que estuvieran. Milei llegó al poder con casi el 56% de los votos y ha conservado en su mayor parte esa popularidad. Este es un índice de aprobación realmente alto para alguien que ha tomado medidas tan impopulares. Una de las principales razones por las que sigue siendo tan popular es que todavía hay mucha ira hacia todos los que vinieron antes que él. También hay mucha ira cuando se trata de la política de Milei. Es de derechas y se describe a sí mismo como un libertario que literalmente ha abrazado a Donald Trump y su retórica política. Condenó el aborto, abogó por el libre comercio de órganos humanos y se acurrucó con líderes de extrema derecha y multimillonarios de todo el mundo. Para mucha gente, sus políticas solo benefician a los grandes grupos económicos, y para la clase trabajadora solo están trayendo más miseria. Pero en cuanto a si las medidas de austeridad de Milei están funcionando, realmente depende de dónde se mire. Cuando asumió el cargo, la inflación mensual se disparó al 25% después de que su gobierno eliminó los controles de precios y devaluó la moneda. Pero se ha desacelerado desde entonces, alcanzando el mínimo del año en julio.
Eso es muy importante porque la inflación afecta a las personas, no solo en términos materiales, sino también en términos psicológicos. El gobierno también gasta ahora menos de lo que recibe en ingresos fiscales. Eso es notable para una nación que en 2001, durante una recesión brutal, pasó por 5 presidentes en 2 semanas y dejó de pagar una deuda externa, récord de 95.000 millones de dólares. Argentina no ha visto este nivel de excedente fiscal sostenido desde 2008. Es un país que siempre ha gastado mucho más de lo que ha generado, que es uno de los principales culpables de la inflación. Algunos críticos dicen que el inicio de un excedente fiscal es simplemente el resultado de una medida única de reducción de costos. En los 3 primeros meses de 2024, la economía cayó en otra recesión. El gasto de los consumidores y la industria manufacturera se desplomaron a raíz de las medidas de austeridad de Milei y decenas de miles de personas perdieron sus empleos. Los salarios de los trabajadores del sector formal no han podido seguir el ritmo de los precios, y es peor para los trabajadores informales, a quienes se les paga por debajo de la mesa y representan casi la mitad de la fuerza laboral total del país. En junio, el Congreso de Argentina aprobó un amplio proyecto de ley que otorga a Milei poderes ejecutivos de emergencia, privatiza varias empresas públicas, facilita a los empleadores el despido de trabajadores y proporciona exenciones fiscales para las inversiones extranjeras en sectores clave como la minería. Es muy importante para los inversores porque es una prueba de si Milei puede o no obtener la aprobación del Congreso para respaldar sus ideas. Es uno de los mayores retos a los que se enfrenta porque es un partido de un solo hombre. En 2025, las elecciones de mitad de mandato revelarán si las medidas de Milei y las dificultades que han significado para quienes apuestan por su presidencia dan sus frutos.